Bueno, mi nombre es Gustavo Estradavilla y le voy a hablar sobre los factores y estilos de la negociación. Los factores de la negociación conllevan dos tipos de factores, externos y internos, perdón. Bueno, los factores externos de la negociación conllevan lo que es la habilidad social, dialogar y la intuición. Es decir, la influencia, comunicación, liderazgo y canalización del cambio. Resolución de conflictos, establecimiento de vínculos, colaboración, cooperación y habilidad. Es decir, la colaboración. ¿Cómo aporta o cómo ayuda cada integrante del equipo para resolver o solucionar ese conflicto? ¿Cómo cooperan? La habilidad del equipo que tiene para conllevar y solventar dichos conflictos. La empatía. Aquí nos lo explica más concretamente. Dice que la empatía es ese esfuerzo para identificarse con el sentir de las otras personas, en tanto que en un proceso de la negociación se demande que tenga la necesaria capacidad de controlar las emociones. Se le pide simultáneamente que sea un receptor idóneo del sentir de los demás, es decir, que la persona que está enfrente, que le está diciendo los problemas, el por qué sí, el por qué no, debe de escuchar el receptor detalladamente el porqué de las cosas y poder así darle una respuesta, un apoyo, ponerse en sus zapatos. Eso quiere decir. Bueno, la intuición. La intuición es algo que todos tenemos, hombres y mujeres, pero que no todos desarrollamos ni usamos convenientemente. Muchos negociadores creen que son capaces de distinguir entre las situaciones en las que se puede confiar en la intuición y aquellas en las que, por el contrario, se exigen un pensamiento más profundo, pero con frecuencia están equivocadas. La mayoría de nosotros confiamos en nuestra intuición más de lo que la realidad aconseja. La intuición es fundamental, nos proporciona información adicional que no se puede ubicar en ninguna categoría lógica, pero es información valiosa al fin que nos ayuda a tomar mejores decisiones. Un ejemplo rápido de lo que es la intuición es que, por ejemplo, en una calle de tu colonia, la cerraran, pero por ahí pasaba un camión, pero para llegar a su destino el camión hay dos caminos más, un camino donde hay muchos baches y uno que está en mejores condiciones. Tú vas a intuir que va a pasar por donde está en buenas condiciones, ¿no? Y posiblemente así suceda, pero también posiblemente pase por donde está en malas condiciones y tú dirás, ¿por qué? La respuesta es porque puede estar mucho más corto el tramo para llegar al destino, y es por eso que el carro se inclinaría por donde está un poquito más feo, pero llegaría mucho más rápido. Bueno, pasamos a lo que son los factores internos de la negociación. Aquí vemos lo que es la información, la cultura, el tiempo, el grado de dominio y el entorno. Dice que la información es el establecimiento de nuestros objetivos y los de la otra parte. Exige un volumen considerable de información. Ahora bien, parte de esta información es conocida de antemano, son hipótesis, pronósticos y probables. Una hipótesis es como un cálculo. Hay hipótesis erróneas e hipótesis de investigación. Esto quiere decir que habrá que constatar y corregir durante las primeras etapas de la negociación. Es decir, en esta parte hay que establecer los objetivos y las cosas que se van a llevar a cabo dentro de la negociación, que las ambas partes estén de acuerdo, para así no encontrar algún malentendido o algo incorrecto más adelante. Bueno, así la falta de información o la falta de certeza en la información que poseemos de la otra parte es lo que cree la necesidad de negociar. Si una parte tuviera conocimiento de todos los hechos, partiría de la posición límite del oponente y rechazaría cualquier cambio, pero rara vez tenemos una información plena, y esto es lo que hace impredecibles las negociaciones. Es decir, que aquí ya no se sabe cuándo van a aceptar o no aceptar. Por eso hay que saber con certeza poca información, o sea, lo necesario para llevar a cabo una negociación, lo necesario para
lo que tenga que ver con la negociación, no cosas o información obsoletas que no tengan nada que ver con lo que se quiere llevar a cabo. Bueno, el tiempo dice, el tiempo es un elemento importante en todo proceso de negociación. Si podemos manejarlo, lograremos controlar nuestra ansiedad y moldear nuestras alternativas. Es decir, si nosotros podemos controlar el tiempo con el que podemos negociar con la otra parte, es mucho más rápido poder controlar y manejar nuestras alternativas. Es decir, si yo puedo establecer el tiempo que se va a llevar a cabo en la negociación, la otra parte me dará su respuesta en menor tiempo, ya sea positiva o negativa. Pero hay otra cosa, yo también voy a poder manejar las alternativas de la negociación, es decir, poderle implantar todas las soluciones o complementos de tal evento. Dice que el grado de dominio es el poder, la posibilidad de ciertos individuos o grupos para influir sobre otros individuos o grupos. Las fuentes de poder son múltiples. Su origen se puede encontrar en las fuentes institucionales como la ley y la jerarquía. La otra es la fuerza, la capacidad de coacción. La otra es el flujo personal, que puede ser multiforme, y el poder remunerativo, es decir, las personas realizan determinadas actividades por dinero. Por el ejemplo de un trabajador que construye un mueble por su cliente porque éste pagaría un determinado precio. Ese es un grado de dominio. El grado de dominio más que nada es cómo influir sobre otros individuos o grupos. ¿Cómo puedo yo manejar las respuestas o la manera de pensar de las otras personas cuando yo influyo en lo que pueden hacer o no hacer? El entorno. El entorno es una técnica para lograr lo anterior. Es la empatía, tratar de poner el estatus del oponente. Contribuirá a la persuasión del ambiente físico en el que se desarrolla la negociación. Factores como el lugar en el que se negocia, la disposición mobiliario, la temperatura del ambiente, porque respeta la posición del mobiliario. Puede contribuir a dar una sensación de respeto e igualdad de todas las partes. Esto se consigue cuando todos los interlocutores tienen los mismos asientos. Si por el contrario, alguno de los interlocutores utiliza un sillón o se encuentra en una posición más elevada que el resto, contribuirá a dar una sensación de superioridad. Es decir, al tú controlar el entorno o saber cómo usar esta técnica del entorno, tú puedes hacer tu papel como si fuera el superior o el que lleva el control, siempre y cuando tú te pongas enfrente de esa persona. Si tú te pones al lado de esa persona, le estás dando a entender que eres del mismo nivel y que van a tener las mismas posibilidades. Si tú te pones enfrente de esa persona, le vas a dar a entender que tú eres el que lleva el control del entorno, el dominio del tema, y que tú llevas ahora sí un nivel un poquito más alto. Los estilos de la negociación. Bueno, aquí en los estilos de la negociación hablamos de la negociación colaborativa, la negociación competitiva, la negociación distributiva o colaborativa, negociación razonada y negociación tradicional. Ahora vamos a hablar primero sobre la negociación colaborativa. Dice que es aquella que se contrapone a la negociación basada en proposiciones a otra persona en intereses. Soler señala que esta negociación se divide en distintas etapas. Bueno, para no hacerlo muy largo, la negociación colaborativa es un tipo de negociación ganar-ganar. ¿Por qué? Porque aquí las ambas partes ganan. Aquí las dos partes van a salir beneficiadas dentro de la negociación. O sea, es decir, que aquí no van a haber conflictos. Aquí si él gana 50, yo gano 50. Aquí todas las partes quedan conforme con lo que se va a obtener dentro de la negociación. Ahora nos vamos a lo que es la negociación competitiva. Dice, es aquella en la cual el negociador trata de ganar a cualquier precio. En general, el papel de desempeña el abogado que trata de obtener el máximo de satisfacción para su cliente. Es decir, aquí es un ganar-perder. Aquí el negociador busca ganar y que la otra parte pierda, o que no gane mucho. O sea, lo que quiere dar a entender aquí el negociador es que él trata de ganar lo más que pueda. Esto es la negociación competitiva. Por eso compiten en ganar más.
Ahora nos vamos a lo que es negociación colaborativa o distributiva. La negociación distributiva es aquella en la cual el beneficio de una parte se traduce inmediatamente en pérdida para la otra parte. Lo que gana una lo pierde la otra. De allí su tipo de suma cero y su denominación ganar-perder. Es lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Viene siendo casi igual a lo que es distributiva. Bueno, pasamos a la negociación razonada. Dice que es la que se asienta en la buena fe, abriendo la comunicación y la voluntad de arribar a un acuerdo aceptable para ambas partes, teniendo en cuenta los valores y los objetivos de cada una. Aquí más que nada, ahora sí se da la negociación de tipo de entre amigos, ¿no? Vamos a negociar por tal cosa, vamos a vender tal cosa, pero nos vamos a llevar tanto tú, tanto yo. Pero aquí ya más o menos se hace una negociación cuando ambas partes se conocen bien, conocen sus objetivos, sus valores de cada una. Se lleva a cabo una negociación razonada, porque ya se sabe el por qué y para qué se tiene esa comunicación o esa negociación. De ahí la palabra buena fe. Continuamos con la negociación tradicional. Bueno, básicamente es un proceso de regateo en el cual el énfasis se pone exclusivamente en el reparto de aquello que se negocia. Es presupuesto de modo de negociación en lo que uno gana lo pierde el otro. En fin, existe una gama de negociaciones que exponen un abanico de acciones para ampliar en determinados conflictos. Existen en las empresas, por lo tanto el éxito de una negociación es muy difícil de precisar, porque depende de las estrategias que apliquen cada parte y del cumplimiento efectivo, coherente y orgánico de las etapas de la negociación, relacionadas con la preparación y ejecución y cierre. Bueno, eso es todo hasta ahorita. Vamos a continuar con otras diapositivas. Para explicarle lo que son los elementos que influyen dentro de la negociación. Bueno, continuamos explicando esto. Los elementos que influyen en la negociación. Bueno, primero hablamos sobre los personales, que son las características de la personalidad. Cómo actúa, cómo se demuestra a dar a conocer la persona. Bueno, en muchos hábitos de la vida las personas pueden demostrar su inteligencia, pero así casi nunca en un alto nivel, como en una negociación. Viene una pregunta que dice, ¿estamos de acuerdo? A veces nosotros nos ponemos nerviosos en frente de otras personas y no damos a conocer nuestra verdadera inteligencia o personalidad. Esto quiere decir que puede influir, por eso dice, influyen en la negociación, pueden influir en la negociación. ¿Cómo? Haciéndome ver titubeante, haciéndome ver un poco serio. Eso es muy importante. Bueno, seguimos con el carisma. Dice que es la actitud para obtener el compromiso de los colegas y subordinados, inspirando su confianza, dando sentido a su trabajo y motivándolos para conseguir los objetivos. Es decir, si yo tengo buen carisma, voy a poder contagiar a los demás integrantes de la negociación para que acepten y hagan la negociación conmigo. Si yo tengo un buen carisma, los voy a poder convencer mucho más rápido. Si yo tengo buen carisma, voy a poderles transmitir esa confianza hacia mí. Eso es muy importante. Al igual que la audacia. Bueno, que es el atrevimiento o la osadía. El término puede referirse a realizar algo arriesgado, atrevido, temerario o imprudente. Por ejemplo, no tuve la audacia de decirle lo que se merece. Si Ramiro está a salvo es gracias a la audacia de los rescatistas. El joven delantero tuvo audacia y pidió la pelota en todo momento. Es decir, aquí ponen un ejemplo de un futbolista, ¿no? Pero él tuvo la audacia, el valor, el coraje de pedir el balón. Aquí, como dice el ejemplo, en cualquier momento. Es decir, que él no tenía miedo, que él quería arriesgarse, dar el todo. Eso es audacia. La comunicación,
Es la capacidad de escuchar y transmitir ideas de forma efectiva, empleando los canales adecuados y ofreciendo información concreta, que refrende sus observaciones y conclusiones. La mayoría de los emprendedores son buenos comunicadores, en el sentido de que son capaces de transmitir su idea de negocios a otros, pero la capacidad de comunicación debe contemplar también el sentido opuesto. Es decir, la comunicación tiene que haber, es la capacidad de escuchar. ¿Por qué de escuchar? Porque oír es solamente lo que dice la palabra, oír, pero no poner atención, no escuchar y transmitir las ideas efectivas de cada persona. Por eso son buenos comunicadores los emprendedores. ¿Por qué? Porque ellos sí te ponen atención, saben escuchar y te dan buenos consejos. Bueno, esos son capaces de transmitir su idea de negocios a otros. Cuando tú eres un buen emprendedor, sin problema vas a poder comunicarte con los demás y poderles transmitir tus negocios y tu buen sentido del olfato en las negociaciones. Bueno, el siguiente punto es delegación. Dice que es la capacidad de asegurar que cada miembro del equipo tiene la información y los recursos necesarios para tomar decisiones y cumplir así sus objetivos. El perfeccionismo y el excesivo celo llevan a muchos emprendedores a impedir que sus colegas y subordinados colaboren realmente en sus proyectos. Y es que delegar implica desprenderse de la ejecución de pequeñas partes, pero no de la responsabilidad última. Dice que aquí que la delegación es, por ejemplo, yo voy a delegar parte del funcionamiento o parte de algún proceso para dárselo a un compañero para que él lo realice, pero yo no me voy a desprender de mi responsabilidad principal. Eso es lo que quiere decir delegar o delegación. Ahora nos vamos, dice elementos que influyen en la negociación. Aquí nos viene una información que dice que la comunicación es un medio del cual dos o más personas pueden intercambiar frases a través de un proceso en el cual se ven relacionados el emisor, que es la persona que envía el mensaje, y el receptor, que es la persona que recibe, y a que a su vez se vuelve emisor, el cual lo manda a través de un canal por medio de códigos. En el ambiente industrial, la comunicación que se transmite de 4 maneras que veremos a continuación. Las etapas del proceso de la negociación. Dice que toda negociación tiene una táctica y una estrategia que podemos reconocer a través de las etapas de los procesos de la negociación. La primera etapa dice que es la preparación interna del grupo, es decir, que el grupo debe definirse y clarificar sus posiciones, anticipar posibles resultados y preocuparse sobre las características de mi adversario, sobre mi propio grupo, sobre la situación, es decir, que es favorable la coyuntura o no. Bueno, es decir que aquí para poder llevar a cabo una buena negociación dentro del grupo, ahora sí internamente, se deben definir, clarificar sus posiciones, es decir, anticipado. No a rato van a decir que tú vas a hacer el papel de tal, tú vas a realizar tal, ya a la mera hora. No, se tienen que planificar y clarificar las ideas antes de cualquier encuentro con el negociador o con la parte que se va a negociar. La segunda etapa es el primer encuentro. Se desarrollan las primeras intervenciones que fijan los límites de la negociación, los procedimientos y límites de lo negociable, la creación de comisiones, fechas y plazos. Es decir, aquí se van a ver ya con la parte involucrada los límites negociables, o sea, cuál es el límite, cuál va a ser el alcance de esa negociación, la creación de comunicaciones, fechas, plazos, todo lo que se va a llevar a cabo. Ahí ya se pone todo, ahora sí, los papeles sobre la mesa, como dicen. La tercera etapa es el segundo encuentro. Puede durar bastante tiempo. Aparecen los líderes que desarrollan el trabajo de comisiones o expertos. Cada grupo evalúa el camino recorrido. Se discuten posibles concepciones. En esta etapa se utilizan diversas técnicas o estratagemas sobre demandas, la disimulación de la información, las ausencias o retrasos voluntarios, la
agresividad, perdón, de la agresividad verbal, los cambios del negociador, las rupturas, suspensión temporal de la negociación y utilizar la propia debilidad. Es posible recurrir también de las negociaciones del pasillo, crear divisiones artificiales en la parte contraria del doble lenguaje. Aquí ya se ve el segundo encuentro, es decir, ya se ponen un poquito más duros, más largos, porque aparecen ya los verdaderos líderes y aquí ya se plantea lo que se va a realizar en la mera negociación. Ya no va a haber especulaciones más adelante, ya se va a realizar ya se va a planificar, pero como les digo, a poner los papeles sobre la mesa, pero de una manera ya más seria, más con firma de contrato, por ejemplo, para llevar a cabo ya así va a quedar la negociación y así. Bueno, dice que el procedimiento que facilitan los acuerdos son las tácticas positivas que muestran una disposición favorable, como por ejemplo, en caso de llegar a un punto muerto, promover la búsqueda de soluciones imaginativas. Es decir, que lleguen a un punto donde digan, oye, espérame, ¿y qué pasa si sucede esto? Bueno, se tienen que volcar a buscar soluciones imaginativas que puedan poder solventar y erradicar tal evento que si llega a haber ese punto muerto. También se pueden hacer proyecciones poniendo en evidencia los problemas que se podrían suscitar si no se alcanza acuerdo. Es decir, si no se alcanzan los acuerdos, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede llevar a cabo? ¿Qué podemos evidenciar o podemos solucionar tales problemas? Seguimos. Por la otra parte, a veces es conveniente evidenciar con claridad los objetivos para demostrar confianza en el interlocutor y en el proceso del curso. Es decir, sacar todos los papeles en orden, sacar todas las cosas para que diga la otra parte, no, mira, el chavo, sea lo que sea, o la parte involucrada, me está dando a conocer sus problemas, lo que podría pasar, pero me está hablando con seriedad, con responsabilidad y sobre todo con sinceridad. La otra parte dice, si yo hago esto, voy a estar demostrando que estoy de acuerdo con lo planteado y que estoy de acuerdo con sus comentarios, con su acuerdo, pero yo también tengo que demostrar y dar a conocer mis puntos, ¿no? Y la última parte que dice demostrar que se está dispuesto a hacer un cierto sacrificio esperando algo en reciprocidad, es decir, yo voy a sacrificar algo, pero tú también, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, es decir, aquí va algo mutuo, digámoslo así. Dice, la cuarta etapa, resultado de la negociación. Aquí ya se ven los resultados, pueden ser positivos, integración, ello significa que al final se ha logrado una integración de los beneficios percibidos por las partes en negociación. Es decir, aquí ya se ven los resultados, que pueden ser positivos, pero no podemos decir que van a ser siempre positivos. Bueno, seguimos con las estrategias de la negociación. El principio se puede citar 4 tipos principales de estrategia. La primera es estrategia integrativa, que es ganar-ganar. El objetivo es encontrar fórmulas que tengan en cuenta los intereses de ambas partes y llegar a una solución que sea aceptable para todos. Incluso lo ideal es que las dos o más partes salgan muy beneficiadas. De lo que le hablaba anteriormente viene siendo lo mismo, pero aquí lo maneja como estrategia integrativa. La otra era, digámoslo así, negociación colaborativa, pero habla de lo mismo, pero aquí se lo estoy explicando de diferente manera para que lo puedan interpretar en cualquier contexto. Bueno, volvemos a lo mismo. Aquí las ambas partes siempre salen ganando, siempre se ven beneficiadas ambas partes. De lo contrario, en estrategia competitiva, que es ganar-perder, el objetivo es obtener el máximo ventaja a expensas de la otra persona. Se basa en la percepción de un conflicto irreconocible de ambas partes. El procedimiento utilizado consiste en hacer las máximas demandas, manteniéndose rígido en esas posturas sin concesiones. Esta estrategia es la más frecuente al principio de las negociaciones. El objetivo fundamental no es tanto que la otra pierda, sino ganar como sea. Ahora vamos con la estrategia de flexibilidad, que es perder-ganar. Consiste en reducir tanto los intereses como las demandas implícitas, llegando a grandes concesiones. Se utilizan generalmente en situaciones de amistad entre las partes. El coste de la ruptura de la negociación o de las relaciones se percibe como un
muy grave, claramente superior al costo de las concesiones. Realizas el perder ganar. Es una estrategia a largo plazo. Se pueden establecer dichas concesiones realizadas. El perder ganar en eso se basa, ¿no? En que la persona que trata de poder aquí hacer una estrategia. Es muy importante de perder ganar, ¿eh? Muy importante. ¿Por qué? Porque aquí la persona que pierde busca ganar, pero a largo plazo. ¿Cómo? Si él pierde en esta negociación, le va a tener más confianza a la otra parte que ganó, porque va a decir, para la otra negociación posiblemente él también sea una persona sumisa y yo gane. Pero lo que no sabe es que el que perdió en esa situación está haciendo una estrategia a largo plazo para ganarse su confianza de tal persona. Seguimos con la estrategia de pasividad, perder, perder. En ocasiones surge esta estrategia para cerrar con la negociación. Consiste en plantearse que nuestras pérdidas van a ser menores o iguales que las de la otra persona. Es decir, aquí las personas se habla mucho del razonamiento. Es decir, si yo pienso que no va a haber futuro en esa negociación y la otra persona me dice yo tampoco, lo mejor es disolver esa negociación. ¿Por qué? Porque al final y al cabo yo voy a perder y él también. Entonces no es negocio, ¿no? Entonces ellos determinan en romper la negociación. Seguimos. 6 pasos para la negociación. Primero es conocer. Conocer, ese sería el primer paso. Que es negociar, es como cualquier otra situación social con propósitos comerciales. Funciona mejor cuando las partes se dan tiempo para conocerse. Resulta útil evaluar a las personas que participan en las negociaciones antes que éstas comiencen. Los antecedentes individuales nos dan una guía excelente sobre el nivel de importancia que tiene cada cosa para cada uno y el nivel de experiencia en el tema. Conforme se inicia el proceso, usted deberá observar, escuchar y aprender una regla de oro, que es el inicio sea amistoso y tranquilo, pero que conserve su carácter comercial. Es decir, se puede hacer una buena relación conociendo primero a la persona y así se va a hacer un juicio mucho más asertivo. Si la persona es seria, si la persona habla siempre de negocios y ve a futuro, es positiva, más que nada cómo está su personalidad, pero en la negociación, no individualmente o no personalmente. Bueno, seguimos con expresar metas y objetivos. La negociación surge después de la declaración general de las metas y objetivos de las partes interesadas. Tal vez en este momento no surjan temas específicos, porque las partes interesadas solo están empezando a explorar la necesidad de la otra persona que habla primero de los asuntos a tratar. La persona que hace la declaración inicial debe entonces esperar que la otra parte le dé un feedback para establecer si tienen metas o objetivos similares y si hay diferencias en este momento de interesarse de su existencia. Por lo general, es buena idea que las afirmaciones iniciales sean positivas y agradables. No es el momento para ser hostiles o estar a la defensiva. Necesita una atmósfera de cooperación y confianza mutua. El tercer paso es el inicio del proceso de la negociación. Algunas negociaciones son complejas y tienen muchos asuntos involucrados o vinculados. Otras tal vez solo tengan algunos. Asimismo, la complejidad de los temas individuales para discutir pueden variar mucho. Nadie puede predecir la dirección que tomarán las negociaciones, a menos que ambas partes pero surgirán conforme transcurran las negociaciones. Bueno, una vez que los negociadores han recibido puntos a discutir, deben empezar a tratarlos. Uno, porque las opiniones varían. Es decir, en el proceso de la negociación, cada persona va a poder opinar o decir diferentes cosas. El segundo paso, expresiones de desacuerdo y conflicto. Bueno, una vez definidos los temas a discutir, es probable que haya desacuerdo y conflicto. Esto natural se debe esperar. Los buenos negociadores nunca tratan de evitar esta fase porque se dan cuenta de que este proceso da a conocer y recibir donde se hacen los buenos tratos.
Es decir, ese paso no hay que pasarlo por encima, ¿no? Porque aquí se dan se expresan los desacuerdos o los conflictos. O sea, es decir, yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices, yo tampoco estoy de acuerdo con lo que tú dices. Y se busca una solución al desacuerdo o conflicto. Pasamos al segundo paso, que es la reevaluación y concesión. Por lo general, en cierto momento de la negociación, una de las partes se desplazará hacia las concesiones. Las oraciones que pueden reflejar esto muchas veces empiezan de la siguiente manera. Supongamos que cuando empiezan oraciones como esta, el otro negociador debe escuchar con mucha atención para detectar si se está ofreciendo un intento de concesión. Se deberá responder con igual cuidado. Con un intento demasiado precipitado de lograr algo podría hacer que la otra parte se retire porque el ambiente tal vez no parezca propicio para dar y recibir. Aquí se va a hacer una reevaluación y concesión de las cosas que se han planteado anteriormente. Entonces aquí hay que poner muchísimo cuidado, porque aquí es donde se puede hacer o seguir con el siguiente paso y hacer la negociación, o se termina todo. Vamos con el paso número 6, acuerdo de principio o arreglo. Cuando se llegue a un acuerdo, será necesario confirmarlo. Es necesario decidir cómo se logrará el arreglo final, especialmente si se necesita una aprobación adicional. Casi siempre esto significa poner por escrito los términos acordados. Aquí ya hablamos más de que si llegamos a un acuerdo, bueno, vamos a plantearlo en un contrato, donde ya especificamos que estamos de acuerdo con todos los procedimientos, reglas y políticas que hemos planteado, el porcentaje de inversión, el porcentaje de ganancias, cómo va a estar dividido, etcétera, etcétera. Y bueno, esto sería todo por el momento. Si hay algo más, les platicaremos en el siguiente video tutorial. Bueno, gracias por su atención y espero les haya servido esta información. Hasta la próxima.